La historia se me ocurrió estando en Atapuerca, precisamente. Yo iba de visita con mis hijos, y porque me gusta mucho la prehistoria y todos esos temas, y hay unos enterramientos neandertales falsos, con unos muñecos y demás. Y hubo un momento que uno de mis hijos se acercó a tocar uno de los muñecos, y yo dije, ¿qué pasaría si un chaval se acerca a tocar una de esas reproducciones y cuando la toca, en vez de ser el muñeco que han hecho en la excavación, fuese una chica de verdad, pero una chica que estuviese muerta? A mí me interesaba mucho el personaje de Silvia porque en la policía el que una mujer llegue a ser jefa de investigación pues todavía no es lo más sencillo, con lo cual el poner a una mujer al frente de la investigación me parecía interesante, ¿no? Me parecía que era una cosa que funcionaba bien. Y por otro lado el contraste con Daniel, que es el asesor de la policía, que fue su jefe en el pasado, funciona muy bien porque ahora ella es la jefa, ¿no? Entonces ese contraste de que él ha sido el jefe en la relación anterior que tuvieron, y además tuvieron una historia de amor, y ella es la jefa ahora, pues me parece que contrastaba muy bien y generaba ahí unos conflictos que eran muy interesantes. Bueno, yo he conocido muchos policías que tras un éxito en una investigación importante los han contratado en la seguridad privada. Es bastante normal, grandes empresas de este país y de otros países me imagino, cogen expolicías, excomisarios. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos comisarios o esos policías de repente cambian mucho de vida, lógicamente ganan más dinero, y de repente ya no tienen por qué servir al Estado, como si dijésemos. Entonces me apetecía mucho meter este personaje que ya te digo, he conocido en la vida real, volverlo de alguna manera a hacer policía durante un tiempo, aquí como asesor, y ver si un policía siempre es un policía o no. Si al ver otra vez estar con sus compañeros del pasado, volver a revivir las historias, pero claro, a él ya comer en un menú de 9 euros, dormir en una pensión mala, él ya está acostumbrado a otro tipo de vida. Entonces ese contraste me parecía muy interesante. Pues un poco sí, es verdad que el pueblo es ficticio porque me gustaba un poco separarme de la realidad. O sea, la novela luego es muy realista en lo que cuentan de Atapuerca, los descubrimientos que se han hecho, los cráneos, y entonces el poner un pueblo que no fuese real me parece que daba un toque de ficción que al lector le iba a funcionar bien. Sí, hubo un caso parecido hace 6 años que no lo resolvieron en gran medida porque su relación sentimental estropeó la investigación, aunque sus jefes no se llegaron a enterar, pero estropeó la investigación. Entonces ahora el volver a revivir un caso, y eso funciona muy bien como sentimiento de culpa, ¿no? Porque sobre todo Silvia no fue capaz de resolverlo, y ahora el pensar que pueda volver a fallar le genera un conflicto y le genera una sensación de culpa importante. Mira, hay una cosa triste y dramática a veces en las víctimas, y es que siendo víctima, que eres la que ha padecido el asesinato o lo que sea, se investiga también tu vida. Entonces, cosas de tu vida que no tenían por qué salir a la luz, porque eres una persona normal y tienes cosas buenas y malas como todos, pero cuando te asesinan, se investiga tu vida y salen cosas, se descubren cosas que a veces no son agradables. Y esto es una especie de doble injusticia, pero que es así en la realidad. O sea, cuando investigas la vida, casi te diría de cualquiera, va a salir cosas no tan claras. Y si encima hay un asesinato de por medio, pues es más fácil que todavía los conflictos hayan sido mayores, ¿no? En muchos casos. Sí, me gustaba esa familia un poco peculiar, ¿no? Con un hermano que es esquizofrénico paranoico, ¿no? Que me documenté mucho de cómo son estos personajes para contarlo bien en la novela. Una madre también que se mete mucho en todo, un padre un poco ausente. Es una familia que es verdad que genera un cierto mal rollo. También por otro lado, luego según avanza la novela, en la familia también se ve cierta ternura, ¿no? O sea, que se mezcla un poco una cierta ternura extraña con un mal rollo y una cosa un poquito perversa. Yo creo que esa combinación es atractiva. Pues sí, efectivamente, y ahí buscamos el paralelismo con la prehistoria, ¿no? Con los enterramientos prehistóricos, con las creencias más atávicas del ser humano, el nacimiento de la religión, ¿no? Eso es una cosa que plantea también, ¿no? El sentimiento de culpa, o sea, todas estas cosas desde cuándo vienen, en qué momento en la historia de la humanidad aparece la religión, aparece el sentimiento de culpa, en qué momento de la evolución de nuestro cerebro aparece todo esto. Y me gustaba profundizar un poco en todos estos aspectos, y creo que la novela los trata bastante bien, siempre comparando un poco en su origen, en el hombre más primitivo, y en el hombre actual, en el hombre del siglo XXI. Pues hay un momento que Samuel, el director de la excavación, dice: la violencia nos ha traído hasta aquí, ha sido útil evolutivamente hablando, y ahora no nos gusta y no sabemos qué hacer con ella. Y es verdad, yo creo que hay una violencia que está en el interior del ser humano. Bien es cierto que en Occidente, en la sociedad en la que vivimos, esa violencia está medianamente contenida, o sea, es decir, no podemos decir que seamos como los prehistóricos, pero si nos vamos a otros sitios del planeta donde hay conflictos bélicos, donde se pasa hambre, vemos que esa violencia es fácil que salte, o sea, es decir, la tenemos apaciguada, pero es fácil que algo vuelva a ponerla en marcha, como podría pasar hace miles de años.
Pues también, sí, 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 pero no somos tan distintos. Hay veces que se separa un poco la gente en Twitter y en redes sociales, está muy animalista y dice, no, los animales son unos seres maravillosos. El otro día vi un vídeo de una cebra que cogía una cría de una cebra que no era suya, vamos, le mordía la pata y la ahogaba en el agua porque le molestaba. Estaba ahí, le molestaba, la cogía y la ahogaba. Es decir, los animales no son tan santos como, y ni la parte primitiva del ser humano es bondadosa. Es decir, vivimos una especie de engaño que nos creemos que esto es el arca de Noé y que la naturaleza es todo maravilloso y no es la realidad. La realidad es que los animales están todo el día matándose, comiéndose unos a otros, pegándose por tener relaciones con la hembra y similar, o sea, eso es su vida cotidiana. Ahora, es verdad que de vez en cuando tienen gestos sorprendentemente humanos y nos sobrecogen esos gestos sorprendentemente humanos, pero son minoritarios. Pero luego añade, ¿y el sentido del humor? Digo, porque quería darle un toque, es verdad, la crueldad, claro, tú imagínate una persona mala o violenta, si encima es inteligente, ¿cómo se multiplica eso? Pero también vamos a lo mismo, ¿no? El sentido del humor también es una prueba de la inteligencia humana, ¿no? Los animales, los monos tienen un cierto sentido del humor en algunos momentos, pero muy limitadito, ¿no? Y el sentido del humor de los humanos es muy sofisticado, entonces ambas cosas yo creo que son parte de nuestra manera de ser. Pues es verdad, es así. O sea, tú cuando... Yo he tratado bastante con la policía por alguna serie de televisión que he hecho, y entonces sí que me parece que muchas veces las novelas y a veces las series no se investiga como se investiga en la realidad. Entonces no significa que yo no haya hecho concesiones, por supuesto, a la literatura, pero sí que he intentado investigar como se investiga de verdad. Y tú cuando hay un crimen, se investiga, como dijésemos, por círculos. Tú empiezas con el círculo más allegado a la víctima, que es sus padres, su hermano, su novio, sus amigas, sus compañeros de trabajo. Es decir, tú vas haciendo una especie de espiral que vas abriendo y vas investigando y tratas de ver cómo han sido las últimas horas de la víctima, desde que salió de casa hasta que la vio viva a alguien por última vez, ¿no? Entonces, toda esta manera de investigar, que es como lo hace la policía, yo sí que he intentado reproducirla y evidentemente ahí se encuentran, por ejemplo, sus amigas, claro, que la habían visto la noche del asesinato. Y mira, tiene relación con eso. Hay un momento que Rodrigo, que es el policía joven, está hurgando en las cosas de la víctima y saca la ropa interior y encuentra unos preservativos y hay un momento que se siente mal porque tiene que entrar en la intimidad de la otra persona, ¿no? Esto pues es lo que sucede en las investigaciones y efectivamente, a ver, yo creo que en la vida real es posible que la vida personal no influya a lo mejor tanto en las investigaciones. Yo he conocido casos y normalmente no suele influir tanto, pero esto es una novela, entonces hay que aprovechar aquí. Lo bueno es que haya conflicto. Mira, siempre hay una cosa que yo me gusta decir y es esto no tiene por qué pasar siempre, pero es creíble que pase. Entonces eso yo creo que es para mí lo importante de una novela. No es que siempre en todas las investigaciones hay una historia de amor entre los policías, obviamente. Ahora, ¿es imposible que pase? No. ¿Es posible? Perfectamente. ¿Es creíble? También, y si lo cuentas bien, pues encima es estupendo. Pues mira, hay que decir, yo creo que hay que quitar un poco el o, es decir, ¿es bueno o es malo? Y hay que poner el i, es capaz de lo mejor y de lo peor. Y volvemos a Atapuerca. En Atapuerca encontramos víctimas canibalizadas, muchas, hay muchos humanos prehistóricos que han sido comidos por otros humanos prehistóricos, pero también encontramos, por ejemplo, niños. Hay una niña que se llama Benjamina que nació con el cráneo mal, probablemente era una chica que no se podía valer por sí misma, y sin embargo la comunidad, su clan, fue capaz de alimentarla y de que sobreviviese durante 9 años, con lo cual esta misma comunidad que ayudó a una niña a vivir 9 años con problemas, pues probablemente o comió o fue comida por otra tribu vecina. Con lo cual ya vemos que desde el principio somos capaces de hacer grandes cosas altruistas y también somos muy agresivos. Mira, hay una serie que se llama Mindhunt, me parece recordar, que trata este tema, porque en los años 70, y también cuento algo de eso en la novela, hay un momento que se produce efectivamente este cambio, ¿no? Antes simplemente se investigaba a los criminales, pero de repente hay un paso a intentar entenderlos. Claro, se intenta entenderlos para saber su comportamiento y poder atraparlos, pero es verdad que también producen cierta fascinación y en los últimos años vemos que se ha producido fascinación, bueno, desde hace mucho tiempo, por asesinos que a lo mejor están incluso en el corredor de la muerte en Estados Unidos y reciben cientos de cartas, o sea que sí que hay algo de fascinación por el mal, por el crimen. Eso es algo que existe y que, bueno, puede ser sorprendente, pero desde luego está ahí. Pues mira, hay un momento que hablando con Planeta me dijeron, esto no sé si, a lo mejor no es muy creíble y tal. Yo lo defendí sin saber lo que te voy a contar ahora, y es, el primer director de Atapuerca había sido jesuita muchísimos años, y un momento que se salió de jesuita y fue director de Atapuerca y un gran arqueólogo, con lo cual, una vez más,
tú inventas algo que es creíble porque estaba sucediendo en Atapuerca, sin yo saberlo, ¿no? Y claro, cuando Bermúdez de Castro, que es uno de los codirectores, me dice, fíjate qué casualidad que esto ocurrió, yo dije, mira, pues me alegro que tengo un argumento ya que no van irrebatible. Pues es verdad que se enfrenta, y yo creo que este personaje eso lo maneja y lo intenta explicar, ¿no? Y hay un momento que dice una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Dice, me gusta mucho en la novela, no es que yo la defienda, que dice que tal vez los Homo sapiens somos la estirpe elegida por Dios. Es decir, ¿quién nos dice que de 5 especies humanas que parece que se dice ahora mismo que hubo, no eligió Dios a esa especie, a la nuestra? Bueno, pues eso hay un momento en la novela que un personaje lo defiende y a mí me parece interesante que lo defienda con argumentos. Luego tú puedes estar de acuerdo o no, yo por supuesto como autor no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que dicen mis personajes, pero sí que quiero que argumenten cosas conflictivas y que al lector le remuevan y le hagan pensar y le hagan posicionarse. Claro, es que efectivamente hay un poco que hay a veces una justificación de la violencia machista y determinadas cosas, como que si una chica provoca y tal ya basta para tal. Eso a un animal, yo entiendo que puede haber, no sé, pues eso, unos animalitos que de repente pues no se pueden contener y tal. Pero el ser humano supone que somos más sofisticados, ¿no? Entonces no basta con que haya un impulso y para que se justifique tu conducta, o sea, tú tienes que pasar tu conducta por tu cerebro, por tu ética y tienes que decidir actuar, ¿no? O sea, hay un paso entre la provocación de algo, no digo que sea sexual, la provocación de lo que sea, de robar, de algo negativo, ¿no? Cualquier cosa a que tú lo lleves a cabo. Yo tengo una amiga que es psicóloga que dice que hay mucha distancia entre pensar hacer una cosa y hacerla. O sea, dice, a casi cualquier persona en un momento dado puede apetecerle asesinar a alguien. Pero de eso a ser capaz de hacerlo hay una distancia mucho más grande de la que nos parece. Pues eso es lo que trato de explicar, ¿no? Que es decir, de que se te ocurra un pensamiento a lo mejor negativo y una acción negativa, pero otra cosa es llevarla a cabo. Bueno, no solo ella, también hay algunos otros estudiantes y algunos chicos que... mira, yo he conocido ahora estos días también algunos monitores de Atapuerca y cuando se leyeron esto se sentían un poco identificados. No me confesaban del todo lo que habían hecho, pero por ejemplo me contaban una cosa que me parecía que estaba bien curiosa, y es que decía que habían probado la carne cruda, no humana, de animales, pero habían probado y la carne también asada al fuego, encendido por ellos, o sea, una serie de cosas, digamos, de comportamientos primitivos, en parte por curiosidad y en parte también por ver cómo eran las mordeduras, porque como ellos tienen huesos mordidos por humanos prehistóricos y tienen muescas de dientes y demás, pues querían ver si los dientes qué tipo de muescas producen, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en estos ambientes de arqueología, donde además son muy cerrados y todo el mundo está hablando de eso todo el día, pues creo que es bastante creíble. La novela, evidentemente, como decíamos antes, exagera un poco, pero creo que es creíble esta obsesión por la prehistoria. Lo de con éxito lo tendréis que decir vosotros. Yo, como se intenta, te lo cuento. Yo trabajo mucho la estructura de las novelas y de todo lo que hago. Entonces, trabajo en una pizarra y voy poniendo post-it de colores, ¿no? Con las distintas tramas y voy estructurando. Y es verdad que lo que suelo hacer es poner un post-it blanco de quién quiero que sospeche el lector en cada zona de la novela. ¿Pero tú tienes claro quién es el sospechoso? Sí, yo trabajo para que lo penséis, me puedo acertar o equivocar, pero yo trabajo para que en determinada parte de la novela se sospeche de uno, luego pase algo que digas, pues igual no, y entonces se sospecha de otro. Hay veces que se puede volver a sospechar del que sospechaste, hay veces que pongo dos, ahora aquí vas a dudar entre estos dos. Yo lo intento prever. Luego hay que conseguirlo, pero por lo que estoy hablando con vosotros me da la sensación de que no voy desencaminado.